Buenos días muchachos, espero que se encuentren muy bien, espero que hayan descansado mucho este fin de semana, con puente incluido, entonces apenas para iniciar semana. Bueno, esta semana vamos a trabajar datos agrupados y entre este tema tendremos la construcción de tabla de frecuencias y medidas de tendencia central. Usted puede pensar que esto ya lo trabajamos, pero resulta que no. Vamos a trabajar ahora con datos agrupados y esto nos cambia bastante respecto a lo que habíamos trabajado anteriormente. ¿Listo? Yo les había dicho que íbamos a trabajar sobre medidas de dispersión, pero resulta que antes de medidas de dispersión tenemos que saber manejar los datos agrupados. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar. Construcción de tabla de frecuencias. Bueno, resulta que hay estudios estadísticos que arrojan muchísimos datos. Entonces es difícil analizarlos de manera individual, por lo cual se deben agrupar para facilitar su organización y su análisis. Entonces, por eso es que vamos a hacer grupos. ¿Y qué es agrupar? Pues agrupar datos significa formar grupos ordenados y secuenciales. ¿Listo? Bueno, y para hacer estos grupos, pues hay que tener unos pasos eh, frente a este tema. Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta tres conceptos que son nuevos. El primero es el rango. Ustedes ya más o menos saben qué es el rango. Ustedes saben que el rango es esa distancia que hay entre el dato mayor y el dato menor. Por eso, cuando vamos a hallar el rango, la fórmula nos dice que es el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Listo? Ese es el rango. Bueno, el segundo, número de intervalos. Los intervalos hacen referencia al número de grupos que vamos a hacer. ¿Listo? Y para hallar ese número de intervalos, vamos a trabajar sobre la regla o método de Sturges, que es una fórmula, digamos, ya establecida, que dice que K es igual a 1 más 3,322 logaritmo de n. De pronto usted ve esto y se afana, pero tranquilo o tranquilo. Usted simplemente coloca en la fórmula, en la calculadora, o sea, la coloca tal cual, y únicamente va a reemplazar el valor de n, que va a ser el número total de datos. ¿Listo? De resto, nada más. No se preocupe porque los valores que usted encuentra ahí son constantes. Lo único que va a cambiar es el número de datos. ¿Listo? Lo pone así tal cual como está ahí en la calculadora y no va a haber ningún problema. Bueno, el tercero es la amplitud de los intervalos. Quiere decir qué tan grandes van a ser esos grupos. ¿Sí? O sea, de cuántos elementos van a estar compuestos esos grupos. Entonces, eso es lo que llamamos amplitud de los intervalos. Entonces, para saber qué tan grandes van a ser esos grupos, vamos a utilizar la fórmula amplitud es igual a rango sobre el número de intervalos. Es decir, hacemos el cociente entre los dos valores anteriores. ¿Listo? Y teniendo ese valor, pues ya sabemos qué tan grandes van a quedar nuestros grupos. ¿Listo? Esas tres formulitas súper importantes para lo que viene. Acá abajo les coloco una nota que dice desde el principio del semestre les recomendé ir construyendo una tabla con simbología. Entonces no lo olviden porque al final la voy a pedir. Entonces no se les olvide estar formando su tablita con todos estos símbolos y notaciones estadísticas. Situación problema. Entonces la situación problema con la que vamos a trabajar para ver cada uno de los términos es la siguiente. Entonces dice, a partir de la apertura de los centros comerciales en Bogotá el pasado 8 de junio, en algunos se está registrando las edades de todas las personas que ingresan a determinadas horas, con el fin de tener un mayor control en sus protocolos de seguridad. En uno de estos los resultados entre las 12 p.m. y las 12:30 fueron. Entonces ahí observamos la tablita que hacen referencia a las edades de las personas que ingresaron en ese horario. Bueno, dice, se solicita organizar los datos en una tabla de frecuencia con datos agrupados. Quiere decir que ya no los vamos a tomar uno por uno, sino que vamos a empezar a formar grupitos. Y luego nos piden hallar las MTC para hallar un adecuado control en la seguridad de las personas que ingresan. Chicos, todo esto es real. Ustedes saben que yo les pongo cosas reales, cosas que nos pasan. Me gusta utilizar mucho el contexto actual y pues ustedes saben que esto es muy acorde a lo que estamos trabajando ahorita. ¿Listo? Bueno, entonces lo primero que usted va a hacer es, como la primera fórmula que les dije es el rango, entonces lo primero que usted va a hacer es señalar ese dato mayor y ese dato menor. Entonces si observan en la tablita lo señalé con color rojo. Dato menor 1 y dato mayor 73. Quiere decir que ya va a ser muy fácil hallar el rango.
el rango que es. Entonces es la diferencia entre estos dos datos, que quedaría rango es igual a 73 menos 1 y eso es igual a 72. Bueno, entonces ahora hallamos el número de intervalos, es decir, el número de grupos que vamos a formar. Ya les dije que utilizamos el método Sturges, entonces simplemente colocamos la fórmula tal cual y lo único que cambiamos es el valor de n. Si usted se da cuenta, esa tablita está compuesta por 42 datos, puede constatar. ¿Listo? Entonces colocamos esto en la calculadora y nos dice que es 6,39. Resulta que me da un número decimal. Ojo con lo que voy a decir acá. Cuando tenemos el método Sturges, lo general es que aproximemos al entero menor. Es decir, que en este caso sería a 6, ¿cierto? Pero el método Sturges nos dice y nos recomienda que es mucho mejor que el número sea impar. Entonces, si cogemos el entero anterior, que sería 6, pues es el 6, no es un número par. Entonces, ¿qué hacemos inmediatamente al siguiente? Que sería 7. ¿Listo? Ojo con eso. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir ese 7? Que vamos a formar 7 grupos, o sea, 7 intervalos. Bueno, y por último hallamos la amplitud de los intervalos, que es el cociente entre los dos valores anteriores, que en nuestro caso será 72 dividido en 7, y es 10,28. Para la amplitud siempre, ahora sí, se aproxima al siguiente, que en este caso será 11. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestros 3 primeros valores. Ya teniendo los datos anteriores, es decir, el rango, la cantidad de intervalos y la amplitud de los intervalos, entonces ya nos venimos a la construcción de la tabla. Bueno, les voy a mostrar paso a paso para que ustedes vayan pues entendiendo muy bien cómo se construye la tabla. Bueno, la primera columna, no sé si recuerdan, cuando hacíamos tablas de frecuencias empezamos con la variable. Aquí pues ya no vamos a empezar con la variable, sino vamos a empezar con los intervalos, que también son llamados clases o los grupos. ¿Listo? Entonces, esa es una sola columna, sino que yo les puse, digamos, la diferenciación entre los dos límites para que usted como que entienda mejor. ¿Listo? Pero ya después uno los coloca en una sola columna. Entonces está el límite inferior y el límite superior. ¿Qué quiere decir límite inferior? Desde dónde empieza el grupo, límite superior hasta dónde va el grupo. ¿Listo? Entonces dice formamos grupos o intervalos semiabiertos. ¿Qué quiere decir semiabierto? Si usted se da cuenta, el límite inferior todos empiezan con un corchete, que es el cuadradito. Entonces ese cuadradito quiere decir que ese intervalo incluye ese número. ¿Listo? Y en el límite superior usted observa que son paréntesis. El paréntesis quiere decir que es un intervalo abierto. O sea que ese 12, ese 23, ese 34, etcétera, no los toma ahí, o sea, no lo cuenta ahí. Y ahorita más adelante pues lo voy a ver con más claridad. Efectivamente salieron 7 intervalos, empezamos con 1 y dice que la amplitud era 11, es decir que a ese primer dato, voy a colocarlo acá con a este primer dato le vamos a sumar la amplitud que es 11. 1 más 11 me da 12. El segundo intervalo empiezo con el número que terminé, es decir 12, le sumo 11, entonces me va a dar 23. Tercer intervalo, empiezo con 23, le sumo 11, 34. 34 le sumo 11, 45 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces empezamos con el primer dato, es decir, mi dato menor. No siempre vamos a finalizar con el dato mayor, puede dar más. Lo que no nos puede dar es menos. Entonces, eso es lo importante, que me dé el dato mayor o más. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos nuestros intervalos. La segunda columna tiene que ver con la marca de clase, que también es un término nuevo. La marca de clase la vamos a llamar como X sub I. ¿Listo? ¿Y qué es la marca de clase? La marca de clase corresponde al promedio entre cada límite inferior y límite superior. O sea, quiere decir que vamos a promediar esos dos datos, los vamos a promediar. ¿Qué es promediar? Pues sumarlos y dividirlos entre 2. ¿Listo? Entonces acá lo que hicimos fue 1 más 12, 13. 13 dividido en 2, pues 6.5. 12 más 23 dividido en 2, 17.5 y así sucesivamente. La marca de clase no hay necesidad de sumarla, es decir, no vamos allá a la sumatoria, simplemente hallamos el promedio
de cada uno de los intervalos. ¿Listo? Esa es nuestra segunda columna. Tercera columna. Entonces en la tercera columna va a haber la frecuencia absoluta, ya muy conocido por todos, que simplemente es contar cuántas veces se repite determinado dato, ¿verdad? Eso era lo que sabíamos hasta el momento. Pero resulta que acá hay un cambio. Entonces tenemos que ir a nuestra tablita inicial, es decir, a todos los datos, y vamos a mirar cuántos números corresponden a cada uno de los intervalos. Entonces yo les pongo acá el ejemplo del primer intervalo. Entonces miren, el intervalo va desde 1 hasta 12, ¿cierto? Entonces vamos a la tabla donde están todos nuestros datos y vamos a ir verificando cuántos datos están en ese intervalo, es decir, hay cuántos números de nuestra tablita inicial hay del 1 al 12. Entonces empezamos 15, no, 71, va 1, 3, van 2, 3, van 3, 4, van 4, 11, van 5, 4, van 6, 3, van 7 y 10 van 8. Todos estos números están en ese intervalo, del 1 al 12. Quiere decir que mi frecuencia absoluta es 8. ¿Listo? Porque hay 8 números que corresponden a ese intervalo. Están desde el 1 al 12, ¿no? Pueden no estar algunos, pero pues están dentro de ese intervalo como tal. Bueno, siguiente intervalo. Entonces usted hace lo mismo con cada intervalo. Entonces dice del 12 al 23. Entonces va verificando, puede ir tachando, va poniendo con colores, como usted quiera. Yo acá puse chulitos azules. Entonces usted mira cuántos datos están en el intervalo desde el 12 hasta el 23. Entonces resulta que cuando yo miré hay 7 datos. Está el 15, está el 16, está el 19, está el 22, el 21, el 17 y el 17. ¿Listo? Donde se incluye el 12, pero no el 23. Lo que les decía de intervalo semiabierto. No hay necesidad que esté el 12 o el 23, no. Acuérdense que un intervalo es de tal número a tal número. ¿Listo? Y así con cada intervalo. Entonces es importante que ustedes constaten cada uno de esos intervalos. Entonces acá en la frecuencia absoluta está la cantidad de datos. Recuerde que la sumatoria de la frecuencia absoluta tiene que dar el total de datos. Ya habíamos dicho que n es igual a 42. Efectivamente, cuando sumo estos datos me da 42. Si me falta medio 40, pues algo hice mal en el conteo. Entonces tengo que volver y repetir, por eso hay que ser muy cuidadosos. Haga marquitas, vaya tachando con colores, por lo que son por intervalos, ¿listo? Entonces no solo acoja y tache, no. Toca que mire de qué manera verifica cada número de qué intervalo es. ¿Listo? Frecuencia absoluta. Bueno, después de tener la frecuencia absoluta, iniciamos con una nueva columna que es la frecuencia acumulada. El símbolo es FACUM o también puede ser una F mayúscula y una I. O sea, F sub I, pero la F debe ser mayúscula. Esta también es otra manera de que es la notación de frecuencia acumulada. Bueno, ¿qué es la frecuencia acumulada? Es el resultado que se obtiene de la suma sucesiva de las frecuencias absolutas o relativas. Se inicia con la primera frecuencia absoluta. Entonces acá, ¿cuál es la primera frecuencia absoluta? 8. Entonces arrancamos desde 8. Como lo que es la frecuencia acumulada, como su nombre lo dice, es acumular, pues simplemente vamos sumando. Entonces digo 8 más 7, 15, 15 más 7, 22, 22 más 7, 29, 29 más 6, 35, 35 más 3, 38 y 38 más 4, 42. ¿Cómo hace para saber si le quedó bien? Si el último número efectivamente es el total de datos. Ahí usted dice, me quedó bien mi frecuencia acumulada. Le di otro número, le quedó mal, entonces vuelva y suma. ¿Listo? Esa es la frecuencia acumulada. Muy fácil. Bueno, y para terminar la quinta y sexta columna, pues ya es las que ya conocemos, que es la frecuencia relativa y el porcentaje. ¿Qué era la frecuencia relativa? Yo espero que se acuerde. La frecuencia relativa es el cociente entre cada frecuencia absoluta y el total de datos, es decir, 8 entre 42 me dio 0,1905. 7 dividido en 42, 0,1667 y así sucesivamente. Recuerde que la sumatoria es 1, esa es una prueba para saber si le quedó bien. Y listo. Y por último el porcentaje, que es el porcentaje
es multiplicar la frecuencia absoluta por 100. Entonces, para que me dé el porcentaje. ¿Cuál es la prueba que me quedó bien? Pues que la sumatoria da 100. ¿Listo? Eso ya lo conocen, entonces pues no hago mucha referencia a esta. De esta manera, nuestra tabla de frecuencias para la situación planteada queda así. Entonces ya podemos observar que tenemos la primera columna, vienen los intervalos, la marca de clase, nuevo término, frecuencia absoluta, ya la conocemos, frecuencia acumulada, nueva, frecuencia relativa, ya sabemos cuál es, y el porcentaje. ¿Listo? Entonces acá tenemos nuestra tablita final, ahí ya está la organización de los datos. Ya teniendo nuestra tabla de frecuencias para datos agrupados, entonces ya ahora sí podemos dar inicio a las medidas de tendencia central para datos agrupados. Sin hacer esa tabla, usted no va a poder sacar las MTC. ¿Listo? Entonces eso es lo primero que tiene que hacer, tabla para poder hallar las MTC. Bueno, cuando hacemos datos agrupados únicamente sacamos las tres básicas, la media aritmética, la mediana y la moda. Acá no sacamos medio rango, ¿listo? Solamente las básicas. Al ser datos agrupados, pues las fórmulas van a cambiar. Entonces usted en sus apuntes debe tener muy en cuenta esto. Bueno, entonces la media aritmética para datos agrupados se lee x barra, recuérdelo, es igual a la sumatoria de los f sub i por los x sub i sobre n. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a multiplicar cada marca de clase, que son las x sub i, por cada frecuencia absoluta. Mire que acá la notación de frecuencia absoluta nos las dan como f sub i, o sea que esa es otra notación. En su cuadrito de notaciones tiene que identificar esas notaciones, ¿no? Puede estar f sub a o puede estar f sub i, pero significan lo mismo, frecuencia absoluta. Sumamos todos los resultados y por último lo dividimos por el número de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a agregar digamos, hace otra columna aparte, porque pues usted ya construyó su tablita. Yo como lo hice en Excel, pues puedo agregar otra columna. Ya cuando ustedes hagan su ejercicio de aplicación lo pueden hacer así. Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a utilizar esa nueva columna para hallar la media. Entonces dice x sub i por f sub a. Entonces simplemente vamos multiplicando cada uno de esos datos. Entonces multiplicamos, multiplicamos, multiplicamos y al final sumamos porque lo necesitamos para hallar la media. Entonces me dice que la sumatoria de ese producto entre la marca de clase y la frecuencia absoluta la divida sobre el total de datos. Entonces acá está. 1428 dividido en 42 y eso me da 34. Quiere decir que la media es 34. Mediana. Entonces recordemos que se lee X virgulilla, que es la X con el símbolo de la ñ. Acá en la fórmula general pues no nos colocan la X virgulilla, colocan ME. Recuerde que es otra manera de simbolizar la mediana, pero pues puede ser cualquiera de las dos. Bueno, mire que la fórmula cambia muchísimo, radicalmente, ¿cierto? Pero antes de aplicar esta fórmula gigante, grandísima, lo que vamos a hacer es aplicar la que conocíamos, que era para conocer la posición de la mediana. En este caso, me dice que la posición de la mediana es igual a n sobre 2. ¿Por qué? Porque es un número par, ¿cierto? Entonces decíamos que son 42 datos, dividido en 2 me da 21. Quiere decir que la mediana está en la posición 21. Entonces, ojo con lo que les voy a decir acá. Voy a mi cuadrito, a mi tabla de frecuencias grande, ¿cierto? Voy allá y me voy a detener en la frecuencia, en la frecuencia acumulada. Ahí es donde voy a mirar si está ese número 21. Es muy difícil que cuando usted halle ese valor esté ahí como tal, o sea, que me salga un 21. Es muy complicado, muy difícil que en una situación de eso. Como no está, tomamos el siguiente, es decir, el dato siguiente a ese número. Como me dio 21, ¿qué número me sirve acá? Pues el 22, ¿cierto? Entonces, esa fila, mire esa fila que señalé en color amarillo, es la que vamos a utilizar para la fórmula general. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos es fórmula viejita, 42 dividido en 2 es igual a 21. O sea, para mirar en qué posición está la mediana.
el intervalo donde está la mediana es este, mire. Entonces, ¿cómo lo busco? Voy a la frecuencia acumulada, busco ese número. Si no está, cojo el siguiente. Para esta situación, pues fue 22. La señala, porque ese va a ser el intervalo donde está la mediana. Y ahí es donde vamos a reemplazar. Bueno, entonces antes de empezar a reemplazar es importante que en la formulita usted identifique qué significa cada uno de esos símbolos. Entonces yo les coloqué acá cada uno de esos. Entonces empezamos. L sub i. L sub i es el límite inferior de ese intervalo. ¿Listo? Primer término. N, ya lo conocemos, total de datos. F sub i menos 1. Mire que acá en la fórmula esa F es mayúscula. Viene i menos 1. Si ve que el 1 viene ahí chiquito con la i, o sea, no dice f menos 1, no dice i menos 1. Ya les voy a explicar qué es eso. Entonces, cuando usted vea ese simbolito, ¿qué significa? Es la frecuencia acumulada anterior de la fila seleccionada. Ya les explico acá en el ejemplo. ¿Listo? Ojo, aquí para esta fórmula, esa F mayúscula significa acumulada. Entonces, otra manera de nombrar la frecuencia acumulada. FAQ o F mayúscula sub I. ¿Listo? Bueno, F sub I minúscula en esta fórmula es la frecuencia absoluta del intervalo. ¿Listo? Yo la pongo como F sub A, pero también F sub I minúscula significa frecuencia absoluta. ¿Listo? Y la A, amplitud. Anteriormente la teníamos en la mayúscula, mire que también puede ser en minúscula. Entonces la colocamos ahí. Bueno, entonces venimos a nuestra tablita. Ya habíamos dicho que nuestra mediana está en el intervalo 3, ¿cierto? Porque es el siguiente número. Mírenlo acá el rojo. Entonces ahora sí vamos a mirar a qué valor corresponde cada una de esas simbologías. Entonces empezamos. Límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Pues 23. Mírenlo ahí. N sobre 2. Ya dijimos que N era 42 dividido en 2, 21. Listo. Acá, F sub I menos 1. ¿Qué quiere decir? Que me voy a la frecuencia absoluta, a la frecuencia acumulada y voy a tomar la anterior a la acumulada. Ese F sub I menos 1 quiere decir coja la anterior. ¿Listo? Si dijera más, pues sería la siguiente. Pero acá dice F sub I menos 1, o sea que cojo la anterior que es 15. ¿Listo? Acá está, 15. La frecuencia absoluta, que en este caso es 7, mírenlo acá. Y la amplitud, recuerde que era 11. O sea, es decir, si yo resto estos dos, pues me va a dar 11, que es la amplitud, la que ya habíamos hallado hace rato. Bueno, ya teniendo en cuenta esto, pues ya simplemente voy a la fórmula y reemplazo. Recuerde que cuando usted hace un reemplazo en fórmulas, tiene que respetar la jerarquía de las operaciones, ¿no? Entonces, ojo con eso. Acá les puse el paso a paso para que recuerde, si no lo recuerda. Entonces, bueno, acá cuando hacemos el reemplazo, me dice que la mediana es igual a 32,428. Yo solamente dejé dos decimales, entonces me quedó 32,42, que es la mediana. ¿Listo? Observe muy bien, mire bien cada cosa cuando ya esté tomando sus apuntes. Moda. Bueno, la moda se lee mo, recuerde que es M sub O. Y aquí está la fórmula. Si usted se da cuenta, esa fórmula se ve gigante, se ve terrible, pero no, no es terrible. Solamente que hay mucha letra, pero no hay nada al otro mundo. Bueno, al igual que hicimos con la mediana, tengo que mirar en qué intervalo se encuentra la moda. ¿Sí? O sea, igual, tengo que mirar dónde se encuentra la moda. Recuerde que la moda es ese dato que más se repite. Entonces quiere decir que voy a mi tablita de frecuencias y miro cuál es la mayor frecuencia absoluta. En este caso, cuando usted va y mira la tabla de frecuencias, la mayor frecuencia absoluta es 8, o sea, 8 es el número mayor. Quiere decir que la moda se encuentra en ese intervalo y esa es la fila que vamos a utilizar para reemplazar en esta fórmula general. ¿Listo? Entonces, este como tal es la fila de la moda, la primera, donde sea el primer intervalo.
al identificar ya en qué intervalo se encuentra la moda, pues hacemos igual como hicimos con la mediana, simplemente empezamos a reemplazar. Entonces, límite inferior, entonces miramos acá es 1. Listo. Entonces, empiezo acá en el numerador. F sub i, ya dijimos que F sub i minúsculo es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta de esa fila es 8, mírelo acá, 8, menos la frecuencia absoluta anterior a esa. ¿Se acuerda que dijimos que i menos 1 quiere decir la anterior a esa? Pero como esa es mi primera fila, pues quiere decir que no hay. Esto es como si fuera un 0. Bueno, acá yo coloco no hay, pero también había podido colocar 0. ¿Listo? Bueno. Miren. Bueno, y acá vamos a continuar ahora con el denominador. Entonces, f sub i, ya sabemos que es la frecuencia absoluta, menos la frecuencia absoluta anterior, ya sabemos que no hay, más, de nuevo me aparece la frecuencia absoluta, la tenemos, menos, mire que acá me dice la frecuencia absoluta siguiente, porque dice más 1. O sea, ya no va con la anterior, sino la siguiente. ¿Y cuál es la siguiente? 7, ya sí la tengo, entonces acá la puse. F sub i más 1, 7. Y mire que acá me aparece otra simbología para la amplitud, A sub i. Entonces ya tenemos 3, A mayúscula, A minúscula y A sub i. Las tres significan exactamente lo mismo, amplitud. Recuerde que eso depende del texto, depende de la fuente donde usted busque, va a salir, pero usted ya tiene que tener claridad de qué significa cada cosa. ¿Listo? Entonces ahí ya lo mismo. Bueno, entonces si se dan cuenta, ya simplemente es reemplazar. Entonces, esta sí la voy a mostrar aquí, por lo que hay como tanta cosa. ¿Listo? Bueno, entonces, ay, miren, acá me quedó me, pero usted ya sabe que es mo. ¿Listo? Miren, acá tengo un errorcito. Bueno, me dice que es igual. Límite inferior, que es 1, más, pongo ese corchete como para hacer referencia de que estoy haciendo toda esta operación y ya está acá. Entonces, todo esto lo coloqué en corchete. Arriba, o sea, en el numerador me decía frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. Como no tengo frecuencia absoluta anterior, pues solamente dejo la frecuencia absoluta, que en este caso era 8. ¿Listo? O sea, aquí arriba solo me quedó un número, por lo que no había. Sobre, dividido, todo esto. Entonces, como no teníamos frecuencia absoluta anterior, pues me queda otra vez el 8 solo. Acá está, miren, 8. Más, mire acá, más frecuencia absoluta que es 8, menos la frecuencia absoluta siguiente. ¿Cuál es la siguiente? 7. 8 menos 7. Cierro corchete, es decir, todo esto por 11, que es mi amplitud. Y listo. Ahí ya empiezo otra vez, aplico orden jerárquico, es decir, de las operaciones. Mire acá, 1 más, sigo con el corchete, el 8 sigue igual. 8 más, hago primero la operación del paréntesis, que es 8 menos 7, 1. Mírelo acá. Cierro y lo demás lo dejo igual. En la siguiente, 1 más, vuelvo y dejo el 8, el numerador, más, dividido, 8 más 1, 9, por 11. Listo, igual, 1, mire que la última que se hace esta suma, más, y pues hago esta operación, puede hacer primero el cociente y luego multiplicar, o hacer 8 por 11 dividido en 9, da lo mismo, y eso da 9,77. Al sumar eso me da 10,77. Moda es igual a 10,77. Ya teniendo esos tres datos, pues ya simplemente usted los coloca, los escribe. Recuerde que la manera de hacer este tipo de ejercicios es ante todo el orden. Hay que ser muy organizados para no perdernos en el procedimiento. Entonces ya cuando haga todos los procedimientos, ahora sí los nombro. Entonces digo media, bueno, mi media es igual a 34, mediana es igual a 32,42 y la moda es igual a 10,77. Mire que la moda está bastante alejada de estas dos MTC, ellas sí están centraditas. Recuerde que las MTC lo que hace es buscar esa tendencia central de los datos, pero mire que la moda está bastante alejada. Y aquí es donde, mejor dicho, es un ejemplo, digamos que nos cae muy bien, porque acá es donde iniciamos con medidas de dispersión cuando pasan estos casos. Aquí es donde entran las medidas de dispersión. ¿Listo?
Bueno, pero como esta clase no vamos a ver medidas de dispersión sino es hasta acá. Entonces ya acá damos por terminada la situación planteada. Ya hicimos construcción de tabla de frecuencias y ya tenemos nuestras 3 MTC. Hasta ahí ya queda listo nuestro ejercicio. Bueno, y ya para cerrar nuestra clase, entonces tenemos nuestro ejercicio de aplicación. Yo espero que hayan puesto mucha atención a la explicación, chicos, que tomen sus apuntes, que en su cuaderno estén escribiendo esas formulitas tan necesarias, o bueno, no sé cómo estarán ustedes tomando apuntes, pero se hace muy importante esa toma de apuntes. ¿Listo? Bueno, entonces dice, de acuerdo a la explicación, desarrollar la siguiente situación con todos los procedimientos necesarios para llegar a la solución. Puede hacer uso de Word y de Excel, mostrando en completo orden y el paso a paso del desarrollo. Al terminar, se debe guardar en archivo PDF para subirlo al Moodle en el espacio respectivo. Si usted lo quiere hacer a mano en su cuaderno organizado, hágalo. No es obligatorio que lo haga en Word y en Excel, pero si usted se da cuenta hay que utilizar muchas fórmulas y pues ya se nos hace, digamos, nos facilita mucho ya utilizar Excel. Cuando hagamos nuestra clase de medidas de dispersión, vamos a trabajar en Excel. Esta clase va a ser sincrónica y va a ser en Excel, entonces es importante que nos vayamos como familiarizando. ¿Listo? Pero si la quiere hacer manual, lo puede hacer. La única condición cuál es que cuando guarde y suba el archivo debe ser en PDF, ya no recibo por correo. ¿Listo? Porque es que ya llevamos muchas clases y ya pues tenemos, digamos, ya sabemos cómo se tienen que subir. ¿Listo? Bueno. Entonces es una situación, la idea es que la lean muy bien, aquí está la situación, la leen, la interiorizan, o sea, que entienda el contexto que se da, entonces, bueno, hace la lecturita correspondiente a su situación. Bueno, efectivamente esa situación pues nos da unos datos, entonces ahí aquí los podemos ver, entonces observe los datos, siga el paso a paso que yo les di en la clase y verán que no hay pierde, o sea, es seguir muy bien las instrucciones, el paso a paso y verán que es muy rápido, ¿listo? Mientras aprenden, ¿no? Ya después, por ejemplo, ya no hago, por ejemplo, yo ya no hago ese como tan esquemáticamente ese paso a paso, pero pues ustedes están aprendiendo, entonces háganlo y verán que así no hay pierde. Bueno, ¿qué deben hacer con esa situación después de que la lea y la entienda? Entonces, primero, va a construir la tabla de frecuencias respectiva con datos agrupados. Entonces, hace los grupitos, ya sabe cómo hacerlo. Segundo, va a hallar las MTC, pues con datos agrupados, utilizando las 3 nuevas fórmulas. Y listo, y por último me va a escribir una conclusión respecto al estudio realizado y a los resultados obtenidos en los numerales 1 y 2. Una conclusión. Cuando uno lee una situación y si uno la entiende y cuando hace el desarrollo de la situación, pues uno dice, una conclusión es esta, de esa situación. Porque es que ustedes a veces preguntan, ¿y cómo así que tengo que...? No, pues respecto a la situación, ¿qué conclusión puede sacar a partir del desarrollo del ejercicio? Entonces me escriben una conclusión concisa, clara, completa. ¿Listo? Y ya muchachos, entonces hacen eso bien organizadito, bien completo. Terminado el ejercicio, pues lo guardan, vuelvo y repito, en PDF, lo suben en el espacio respectivo y listo. Ahí van a encontrar, igual como siempre, va a estar el foro de preguntas para todas las preguntas que les surja. Hay chicos que a veces me preguntan si van bien, digamos que todo eso es bienvenido, ¿no? Yo les estaré ahí orientando. Cuando me pregunten, prefiero que lo hagan por el foro, pues hay unos que insisten en el correo, pero pues digamos que ustedes saben que también tengo otros cursos, entonces pues no estoy ahí al pendiente de 7 a 3 que no. Entonces también tienen que ser un poquito pacientes con eso, bueno. Entonces, entre más adelante, mucho mejor. Traten de que las preguntas ya sean casi finalizado todo el ejercicio. Que no empiecen y ya pregunta, pregunta, pregunta. No, traten, procuren de avanzar y pues ahí seguir mirando. ¿Listo? Y yo ya les he dado diferentes, digamos, como técnicas de saber si voy bien. En cuanto a las sumatorias, en cuanto a los números, ustedes se han dado cuenta que yo les he dicho, acá uno se da cuenta si está bien. Entonces es importante que también hagan
digamos, efectivas esas técnicas que uno les da para que usted sepa si va bien por buen camino. Y la idea es que ya cada vez estemos más seguros de nuestros resultados. Bueno, entonces es eso era lo que les quería decir. Entonces, bien juiciosos, aprovechen muy bien su tiempo. Recuerde que nosotros tenemos, aunque no hicimos clase sincrónica, pero igual el tiempo de esta clase pues es importante, que la tome bien, que la escuche con calma, que la interiorice, que esté entendiendo cada cosa que voy explicando. Y así cuando empiece con el desarrollo del ejercicio, pues digamos que ahí uno sabe si entendí o no. ¿Listo? Y las preguntas, ustedes saben que ahí estoy pendiente. Gracias por la atención a todos, muchachos. Bueno, esta clase pues la quería hacer así en video porque hace 15 días pues vi que a varios se les presentó muchos inconvenientes en conectividad. Pues ustedes saben que procuro como cambiarles, ¿no? Como para que ustedes tengan diferentes estrategias. Entonces dije, bueno, empecemos esta con video. Espero que lo aprovechen mucho y pues que todas las preguntas que surgen, pues ustedes saben que yo estoy ahí pendiente para responderles apenas pueda, yo les respondo. ¿Listo? Entonces espero que el video sea útil para todos, que les sirva mucho para su aprendizaje, porque pues es un tema nuevo y que requiere de mucha atención. Entonces me parece muy oportuno que tengan el video por si necesito volver a mirar, pues tengan el material. ¿Listo? Entonces también pues lo hice con esa finalidad. El siguiente encuentro, como ya les dije, va a ser sincrónico y pues la idea es que todos tengamos Excel, o sea, que estemos en un computador. ¿Listo? Entonces para que vayan mirando eso. Bueno, entonces no es más, entonces mucho juicio, que les vaya muy bien con su ejercicio. Una feliz semana para todos y un abracito. Chao, chao.